Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Estoy muy contenta de contar hoy con Paula, con María Paula Rojas. Ella es una persona que encontramos en este camino de montar el Congreso, donde encontramos un sitio muy interesante con material que realmente me gustó y los contacté y pues aceptó gentilmente la invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos si quieres un poco de ti, de tu perfil, para que vayamos comenzando. Bueno, pues como ya dijeron, mi nombre es María Paula, soy colombiana, actualmente vivo en España, soy psicóloga, neuropsicóloga y actualmente estoy haciendo mi doctorado en psicología, básicamente. Entonces, pues lo que surgió, un poco les contaré un poco también de Neuroclass, que es la página por donde Catalina nos encontró. Es una página que montamos con unos amigos, que los 5 estamos haciendo el doctorado, porque queríamos acercar la psicología a todos. Pero entonces nos damos cuenta que a veces en las páginas de internet como que la palabra más correcta es como banalizaban la psicología, ¿no? Entonces ahora todo el mundo sabe psicología y como que daban información que no era correcta o no estaba sustentada adecuadamente. Y nosotros estábamos en el otro extremo, que nosotros sí tenemos un material de revistas científicas, de artículos, que para nosotros es fácil entender, pero en general son complicados. Nosotros tenemos una base de estudio para entenderlos. Entonces lo que hicimos nosotros fue, por medio de nuestros conocimientos y nuestras habilidades, acercar la psicología a todos con una base científica, pero que todos pudieran entenderla. Desde estudiantes, psicólogos, padres, o sea, y el que le interese saber un poco más de psicología, neurociencias y educación, básicamente. Gracias, María Paula. Entonces, comencemos. Cuéntanos un poco cómo funciona pues ese desarrollo del cerebro desde los chiquiticos y vamos avanzando. Vale, bueno, me pareció importante comenzar desde el desarrollo del cerebro en el embarazo. Entonces, como sabemos, es en el embarazo donde se comienza a formar lo que es, donde se comienza y se termina lo que es la formación de la estructura del cerebro y se inicia también con la funcionalidad del cerebro. Entonces, en las primeras semanas después de la concepción, las 2 primeras semanas, se comienzan a tener ya las bases de lo que van a ser todas las estructuras de nuestro cuerpo, entre ellas incluidas. Pero aproximadamente al primer mes de embarazo ya tenemos la formación de una estructura que denominamos tubo neural. Este tubo neural es fundamental porque a partir de él se va a formar el sistema nervioso, el central, que es nuestro cerebro, y el periférico, que son los nervios del resto de nuestro cuerpo. Desde este punto es que las mamás tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidarnos porque se ha encontrado que si hay, por ejemplo, un fallo en esta pequeña estructura que se denomina tubo neural, va a haber enfermedades como el encefalocele o la espina bífida, que probablemente esta le suene un poco más. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a entender que desde el embarazo nosotros como mamás tenemos que cuidarnos, evitar, cuidarnos en la alimentación, cuidarnos de todos los agentes externos, el estrés es fundamental porque se ha encontrado que el estrés durante el embarazo va a afectar el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces les voy a explicar, voy a seguir explicando un poco más durante esta etapa del embarazo. Entonces, aproximadamente al tercer mes de embarazo, el cerebro como estructura ya está formado. Es un cerebro chiquito, pero como es el que tenemos con el que nace el bebé. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de la funcionalidad. ¿Qué es esto? Que las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, comienzan a despertarse, comienzan a generar conexiones y a partir de estas conexiones es que nosotros podemos llevar a cabo cualquier tarea. Entonces, esta desarrollo de la funcionalidad comienza en estos momentos, aproximadamente el tercer mes de embarazo, pero va a terminar mucho, mucho después del nacimiento, aproximadamente hasta los 25 años, a terminar este desarrollo de la funcionalidad. Entonces, ahí es la importancia que yo les digo que desde el momento de la estimulación, más adelante les voy a explicar de pronto algunas maneras que podemos hacer como papás durante el embarazo para ayudarle a que esa funcionalidad sea adecuada. También hay que, lo que les digo, y en serio no me cansaré de repetirlo, el estrés es muy dañino. Así que como mamás tenemos que tomarlo con calma. ¿Listo?
Entonces, bueno, ya está como en el embarazo. Entonces vamos a seguir un poco la explicación en el momento en que ya nace el bebé. Entonces, en los primeros días, la actividad del cerebro se comienza a mielinizar. Esta mielinización, a ver, voy a explicar primero qué es la mielina, antes que todo. La mielina es una sustancia que cubre una parte de las neuronas y esta es fundamental porque ayuda a conducir la información de neurona a neurona de manera mucho más efectiva. Esto comienza a partir más o menos del 5º mes de embarazo, pero culmina hasta los 25 años. Esta es la importancia que tiene la mielina en la funcionalidad del cerebro. Entonces, en un principio, nosotros nacemos y las primeras partes que se desarrollan de nuestro cerebro es la parte sensorial y la motora. ¿Por qué esto es importante? Porque esta parte sensorial es la que se encarga de recibir toda la información que tenemos de nuestros 5 sentidos, mandarla a nuestro cerebro para que la procese y a partir de eso se va a generar una conducta. Todo esto va a influir en el comportamiento como en el desarrollo, sobre todo en los primeros meses de vida. Ya al 8º mes, otras partes de nuestro cerebro se comienzan a activar y esas son las que nos van a ayudar a desarrollar cada vez actividades más complejas. Entonces, la explicación de la mielinización que más fácil les puedo dar es, imagínense que este es un cerebro. Bueno, más o menos, creo que así. ¿Sí ves la forma del cerebro más o menos, Catalina? Sí. Entonces, si ves, entonces, la mielinización comienza de abajo hacia arriba y primero va al occipital, que es el órgano que encargado de la visión, y por último llega acá, que este es el que se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces, si ven, ese proceso comienza con todas estas activaciones, igual yo les voy a seguir explicando como un poco más o menos etapa a etapa, es que se va a terminar de desarrollar la funcionalidad del cerebro, pero esto nunca termina. Básicamente nuestro cerebro siempre es cambiante, es decir, de adultos seguimos cambiando nuestra estructura del cerebro, ¿listo? No tanto anatómica, sino funcional. Entonces, yo quería tocar un punto y es cómo se da el desarrollo sensorial de los niños. En vista que es tan importante, especialmente, les voy a explicar un poco paso a paso cómo se da. Voy a tomarlo de sentido a sentido, ¿listo? Entonces, el primero con lo que vamos a hablar es de el tacto. El tacto es el primer sentido que se nos desarrolla nosotros como seres humanos. Se desarrolla a partir de la 7ª semana de embarazo, donde el niño lo primero que comienza a sentir es la boca. Y ya a la semana número 20 de embarazo, ya él puede sentir todas las partes de su cuerpo. Entonces, ¿qué es esto? Que ya de por sí, ustedes obviamente no lo van a poder tocar en su panza, pero desde el minuto 0 del nacimiento, él ya los puede sentir, tocándolos. Entonces es súper importante tener contacto físico con los bebés, alzarlos, abrazarlos, tocarles las manos, tocarles los brazos, todo eso. Primero, porque ellos van a comenzar a tomar conciencia de todas las partes de su cuerpo. Lo sienten, pero como que no son muy conscientes de las diferentes partes. Esto les va a ayudar. Y segundo, esto les va a comenzar a generar una confianza. Van a comenzar a confiar en ustedes. Porque claro, ven que no los lastiman. Nosotros nacimos con unos reflejos que todos los mamíferos nacen para poder como salvar nuestra vida. Pero esos reflejos van a ir disminuyendo, pero necesitamos que como padres generemos como esa confianza, eso les va a ayudar mucho. También es importante, pues hemos encontrado que a veces, sobre todo si es el primer hermanito, el contacto con los otros hermanos es súper importante. O sea, ustedes como padres tienen que intentar que toda la familia interactúe con ese bebé. Además, es importante como que mostrarles cariño y en este punto quiero ser bastante clara que he visto que de pronto si el bebé llora, no lo dejemos llorar todo el tiempo. Y tengan en cuenta que esa es la única manera que tiene el bebé para comunicarse. Entonces, si lo dejan ahí en la cuna mucho tiempo, él se va a frustrar. No digo que no lo dejen llorar nunca, no, pero tampoco es de esas terapias que lo dejan ahí mucho tiempo. Es que imagínense, es como si ustedes perdieran la capacidad de hablar y la única manera de comunicarse con las otras personas es a través del llanto. ¿Qué pasa si no lo podemos usar? O sea, eso sería como bastante complicado. Entonces, esto es un punto importante que quería tocar. Bueno, el segundo sentido que se nos desarrolla es el gusto. Nacemos
como personas nacemos con papilas gustativas desarrolladas para identificar y reconocer sabores dulces, salados y amargos, y ya al cuarto mes de vida aproximadamente identificamos los salados. Si dije bien, espérate, vuelvo a decir, dulces, ácidos y amargos, y el cuarto mes los salados. Entonces, entonces ya que, como papás, ¿qué podemos hacer con esto? Como ya sabemos que al cuarto mes están ya desarrollados nuestros sentidos, aquí es cuando nosotros tenemos que comenzar a enseñar a nuestro hijo que se alimente adecuadamente. Entonces ustedes como papás son los que le tienen que dar que le gusten las verduras, que obviamente si al niño no le gusta algo, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero intentar introducirle eso porque a partir de eso ya van a tener una base de alimentación saludable que si ustedes se lo proponen, las van a mantener pues para toda la vida. El olfato es el sentido que no se desarrolla como tal dentro de la panza de la mamá, pero en los primeros días de nacimiento ya se desarrolla. Y entonces eso el niño va a identificar especialmente los olores relacionados con la madre. ¿Por qué? Porque hay mucho contacto con ella a partir de la lactancia, de que lo alcen, pero también entonces es importante combinar como el desarrollo del olfato con el contacto físico para que comience a asociarnos. Todo esto es para que comience a reconocernos y todo esto va a ayudar a que genere como mucha más confianza, esté tranquilo. Bueno, después seguimos un poco con la visión. La visión se considera como uno de los sentidos más importantes porque es el que más información nos proporciona a nosotros del mundo exterior. En el momento que nacemos tenemos la capacidad de percibir luz, pero no podemos enfocarla. ¿Listo? Entonces es normal como que le cueste, como que de pronto si una luz muy brillante al bebé le va a molestar. Pero ya después de un tiempo, ya después del mes, ya logra fijar la mirada. Y ya el tercer mes, primero, comienza a reconocer el rostro de la madre y también comienza un poco del padre si el padre ha estado el tiempo, o sea, por eso es importante, yo recalco que el papá lo tiene que alzar, que cambiarlo es súper importante porque con él también necesitamos generar conexiones, ¿no? Y bueno, ya en estos momentos también comienza a reconocer colores. Entendamos que desde los primeros 3 meses los bebés ven en blanco y negro. Y a partir del tercer mes comienzan a reconocer colores. El primer color es el rojo y ya a los 6 meses logra reconocer colores, tonalidades. Ya su visión está totalmente desarrollada. Por último, tenemos el desarrollo auditivo. Este es fundamental para el lenguaje y la comunicación, ¿no? Como sabemos. Entonces, ¿cómo funciona el audio? Lo que pasa es que las ondas sonoras viajan por nuestro oído y llegan a nuestra corteza cerebral, que es la corteza auditiva específicamente. Allí se procesa la información que nosotros recibimos para posteriormente emitir una respuesta respecto a esa información. Entonces, en un principio, el bebé puede escuchar sonidos, voces, pero no las diferencia. Para él es como si nosotros escuchamos ruidos diferentes. Entonces, por eso es importante que desde la panza le hablemos, porque él va a identificar el sonido y le va a parecer familiar, pero puede que no lo reconozca. Eso ya se puede hacer como a partir del tercer mes. Ya va a reconocer mucho la voz de la madre y del padre si lograron hacer lo que les digo, esta estimulación desde el embarazo. Ya el cuarto mes, el desarrollo auditivo va a culminar y ya a diferenciar entre una voz humana, un sonido ambiental, o sea, ya este como proceso de desarrollo terminó. Entonces, ya ahorita vamos a abordar un poco el tema, si te parece, Catalina. Ya terminamos un poco como los bebés más chiquiticos. Más adelante vamos a retomar como un poco el desarrollo pues sabemos que como las 4 bases fundamentales del desarrollo es lenguaje, motor, social y cognitivo. Lo que vamos a resaltar es esa conexión. Empiezan como esos primeros vínculos con mamá y papá en la medida en que permitamos que papá se acerque, ¿sí? Para que nos empiece a reconocer. Y los hermanitos también, o sea, su entorno próximo es cuando él empieza ahí a formar esos primeros vínculos. ¿Sí? Exactamente, o sea, es fundamental y que esa aproximación sea a través de todos los sentidos, ¿sí me entiendes? O sea, como, ¿por qué expliqué cada sentido? Porque todos los sentidos son importantes. Toda esa información que recibimos de los 5 sentidos va a llegar a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a generar esa conexión? A través de estímulos de todos los sentidos. Por eso expliqué cada sentido y cómo se puede hacer como cosas de acercamiento, porque es importante, o sea,
ya investigaciones han confirmado que el vínculo es fundamental para nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro futuro. Una persona que se sienta vinculada, tranquila con su familia, eso se va reflejado desde su estudio, sus relaciones sociales, su familia nueva, o sea, esto ya es súper confirmado, ¿no? Entonces, como que por eso, y evitar 100% el maltrato. O sea, es otra cosa que les explicaré un poco las consecuencias que tiene, pero desde un principio y desde ya les digo, el maltrato nunca es la solución. Nunca. Fundamental, sí. Y creo que Bueno, ahí nos toca a nosotros también hacer un trabajo para podernos conectar con, que me llamó mucho la atención, como decías, cuando llora es su única manera de comunicarse, porque hay gente que a veces los padres están tan agotados, tan cansados que llora y como que qué frustración, pero qué importante eso de pensar, así se comunica y vamos a tenerle paciencia y con este amor que lo traemos, lo abrazamos y le damos su tiempo. Entonces, exacto. Sí, a mí me parece súper importante y por eso te lo remarqué tanto, porque me frustra, es que yo veo a veces como que yo como psicóloga veo, no, es que llora y llora, yo lo dejo en la cuna y yo no, pero es que y entonces él te quiere comunicar algo, si él quiere cariño, si él quiere amor, si tiene hambre, te lo va a comunicar así, es porque tú no puedes, es su manera de hablar, él no te puede decir palabras, no está capacitado todavía. Entonces eso me frustra mucho y como psicóloga lo veo, y eso también lleva al maltrato, ¿no? Es que es una cadena de sucesos, que esa frustración, entonces como papás tenemos que, a veces yo pienso, y pónganse a veces en el lugar del niño, usted no se va a acordar cuando usted era bebé, no, claramente no, pero póngase en el lugar de que usted perdió la capacidad de hablar o que le pegaban ustedes. Si realmente me pegara a mí un puño mi jefe, ¿yo haría mejor mi trabajo? Pues no. O sea, esos es como los ejemplos que yo les pongo a ellos y es como, y entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestros hijos? Es ponerse en el lugar de ellos. importantísimo y además entender que son humanos y genial. ¿Le haría eso a mí? ¿Permitiría que me lo hagan a mí? ¿Se lo haría a otro adulto? Exacto, No, entonces, ¿por qué se lo vamos a hacer a los seres además que más nos necesitan? Muy importante. exactamente, sí. Si quieres, Pero bueno, entonces entonces, cuéntanos qué pasa en la siguiente etapa y cómo vamos de pronto a ir hablando qué pasa y cómo estimularlos para que llevemos ese flujo, vale. si te parece bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues hay unos tips que yo quería decir como importantes para entender cómo padre es el desarrollo y cómo se debe hacer la estimulación. Como algunas cositas que quiero aclarar. Primero, el cerebro de cada persona se desarrolla de manera diferente. Por lo tanto, es fundamental apoyar y no presionar o culpabilizar porque el desarrollo es diferente o porque él no hace lo que nosotros queremos. Eso es súper importante. Como papás tenemos que tener conciencia de eso. Y supongo, yo no soy mamá personalmente, pero de pronto tú, Catalina, que si eres mamá, que tienes varios hijos, te das cuenta que cada hijo es diferente. Y Completamente cada uno distinto. se desarrolla y así hay que pensar y no hay que presionar, no hay que comparar, solamente estimulemos, seguimos estimulando nosotros como papás y dándoles ese apoyo como ser nosotros esa manito que los ayuda a seguir caminando y a seguir su progreso. El desarrollo siempre se da de manera continua. Por lo tanto, como padres somos responsables de dar herramientas, conocimientos, explicaciones, las cuales van a ayudar al aprendizaje de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces como que nos cansamos y los hijos nos preguntan, ¿y por qué esto? ¿Por qué sí? No. Nosotros como papás somos los encargados de responder, de generar ese camino. Ellos no lo pueden construir solos, lo construyen junto con sus papás, porque ellos son los que los van a guiar, los que los van a decir, mira, esta piedrita no va acá, sino acá. Entonces nosotros, y entonces si ellos tienen preguntas, explicaciones, es porque tienen la duda. Es importante seguir y estimularlos, generar curiosidad, responder preguntas. Jugar. El juego es la herramienta más fácil para que tienen los niños, sobre todo los niños más pequeños, para aprender. Por lo tanto, como papás tenemos que jugar con ellos. No es solamente el hecho de que nosotros estemos ahí, que les enseñemos cosas, no, el juego libre. Papi, ven y quiero jugar a tal cosa.
Eso les va a ayudar mucho, es la mejor manera que tienen para ellos para aprender. Entonces, la recomendación más grande que yo hago es cada vez que tengan un espacio, organicen su tiempo, organicen el tiempo del niño, los que lo hacen homeschool, para que jueguen con ellos, un juego libre, eso les va a ayudar un montón, y también un juego dirigido, pero fundamental, jugar. ¿Listo? Genial. Hay que tener en cuenta, y ya lo repetí como varias veces, que en un principio la comunicación no verbal es la manera para comunicarnos con nuestros hijos, porque sobre todo hasta los 2 años que se espera que desarrollen el lenguaje, hasta los 2 años no tienen otra herramienta. Entonces, nosotros no solamente le tenemos que hablar, esto es alguna recomendación que siempre hago. A sus hijos, háblenle. Así usted crea que no le entienda, siempre háblenle. Pero desde los más pequeños, este habla tiene que estar acompañada de expresiones, de gestos, de acciones, sobre todo los más pequeños. Esto porque es importante, porque es la manera en que ellos van a entender más fácil y que vamos a lograr que ellos hagan lo que nosotros les pedimos. ¿Listo? Y lo mismo, y múltiples investigaciones, eso sí, ya la ciencia nos ha mostrado que el aprendizaje en un contexto donde es agradable, donde el aprendizaje lo asocian con emociones positivas y evitan recriminaciones, va a hacer que el aprendizaje sea mucho más significativo. ¿En qué se traduce eso? En que el cerebro va a guardar esa información mucho mejor, porque se ha encontrado que cuando el aprendizaje se asocia a una emoción negativa, cuando es desagradable, el cerebro lo que hace es intentar borrarlo y ya, se desapareció. Por eso siempre asociarlo a emociones positivas, a motivarlo, a una retroalimentación que sea acorde. La mejor manera de hacer una retroalimentación es decir, mira, tú hiciste esto muy bien, pero tienes errores en esto. Explicable. Siempre, pero siempre como que sumando los puntos buenos de la actividad, porque eso va a hacer a que el aprendizaje se convierta en información guardada en la memoria. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora ya como que dando estas explicaciones, vamos a hablar un poco de los primeros 6 meses de vida. Es importante aclarar en este punto, y desde ya lo digo, que cada desarrollo es diferente. Por lo tanto, cada niño tiene su ritmo para hacer las cosas. Aunque existen unos parámetros por los que nos podemos guiar, no debemos estresarnos si no cumplen los parámetros en todos estos aspectos. Pero como papás entiendo que a veces uno se alarma con algunos comportamientos, algunas actitudes. Entonces la mejor recomendación que yo les puedo dar es acudan a su pediatra y díganle qué está pasando. Él les puede dar la explicación personalizada y si algo hay que hacer, él los guiará para que generen ese proceso. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, a nivel motor, el desarrollo motor se relaciona mucho con el desarrollo biológico. Entonces, en los primeros 2 meses, lo que se espera es que el niño aprenda a controlar la cabeza. Si en el niño de 2 meses puede sostener su cabeza, moverlo, y también comienza el desarrollo del tronco. ¿Qué nos va a ayudar a desarrollar el tronco? A que el niño tenga la capacidad de sentarse. No se espera que antes de los 9 meses se siente sin apoyo. Si lo hace, está bien. Pero básicamente es como que él va a controlar su tronco para poder sentarse. Además, también comienza el desarrollo como de las manos, que es lo que se relaciona con lo que denominamos motricidad fina. Entonces, él tiene la capacidad de coger objetos, de moverlos de una mano a otra, y eso va a ser como, para facilitarle ese tipo de actividades, es darle juguetes que sean blandos, que ellos puedan espichar y amoldarlo como a su mano y que los puedan mover. Eso les va a ayudar como padres y lo pueden estimular muy bien. Aunque es importante que también si les dan objetos pequeños, que tampoco está mal porque ayuda un poco a mejorar lo que es el agarre, que ustedes como papás siempre estén pendientes para que no se lo vayan a meter a la boca, ya que los bebés no solamente exploran con las manos, sino con la boca. Esa es su otra manera de explorar. Entonces, hay que evitar siempre cualquier peligro. Bueno, lo mismo en el desarrollo del lenguaje, como ya se los había dicho, el llanto siempre es como la manera de comunicarse, pero como papás, y la recomendación que siempre doy, es que deben ponerles atención, deben comunicarse con sus hijos, hablarles, darles cariño, que la comunicación no verbal la sientan
siempre fundamental. Comunicación no verbal, sobre todo antes de los 2 años, va a ser fundamental. ¿Listo? A nivel cognitivo, aquí es donde se comienzan a desarrollar lo que llamamos las estructuras cognitivas. Desde como que este desarrollo comienza desde el momento del nacimiento y es el que va a terminar hasta los 25 años. Entonces nosotros como que ellos todo el tiempo están aprendiendo, mostrándoles cosas, hablándoles, todo eso va a ayudar a la estimulación. A nivel social, el niño, la manera como que el desarrollo social que tiene eso es que él evita o acepta el contacto de la persona. Probablemente no lo va a buscar si no es por medio del llanto en esta época, pero si ves que un niño, o sea, si es que tu hijo, que un niño como que no quiere que lo toques, te está diciendo, no, no quiero. Y hay que respetar eso. A veces yo veo que los obligan y no, o sea, el niño es un ser humano y tiene su espacio, así que hay que dejarle su espacio. Es importante que en los primeros 6 meses, no todo el tiempo el niño tiene que estar acompañado. Usted los puede dejar en un lugar seguro, en su cuna, en su Moisés, obviamente estando pendientes. Que ellos solo comiencen a explorar, eso también les va a ayudar mucho como a desarrollar algunas habilidades, que ellos vean como su cuna alrededor, que cojan cosas, dejarlo solo también es importante, pero obviamente siempre con la atención, ¿no? O sea, siempre como que tomando las medidas, claramente. Además, normalmente el niño va a llorar y va a llorar mucho si no se siente cómodo con una persona. Recuerdan, es su manera de comunicarse. Y ustedes como papás deben respetar lo que la tía no lo quiere, que es la tía, que porque no se va a dejar alzar de la tía, pues no quiere. ¿Qué hacemos? O sea, siento que es importante, es un ser humano, es una persona. Y a ti como, si a ti no te gusta juntarte con tal persona, ¿por qué vas a obligar al niño a eso? ¿No? Pues ya, esos son como más o menos los primeros 6 meses, como a nivel cerebral no hay muchos cambios. Ya, a partir de los 6 meses, por ejemplo, a nivel motor va a haber un cambio fundamental y es que el niño se va a sentar, va a comenzar a controlar las piernas y ¿qué va a hacer? Se va a parar. Entonces, lo primero que vemos es que el niño se va a parar con algún tipo de apoyo. Y lo siguiente es el desarrollo de las actividades de desplazamiento. ¿Qué denominamos actividades de desplazamiento? Gateo, arrastre, caminar, saltar, pero eso es un poco más complejo. Estas son como, son como las 3 actividades. ¿Cuál es la funcionalidad de las tareas de desplazamiento? Siempre llegar a un objetivo. Entonces, primero, aquí es importante que no es necesario que se den en un mismo orden. Cada uno puede, hay niños que primero caminan y después gatean, hay niños que gatean y después caminan. Eso no es malo. Lo que les digo, cada desarrollo, cada cerebro es diferente, pero sí es importante que el niño haga todas estas actividades. ¿Esto por qué? Porque estas son las bases para actividades como la ubicación visoespacial, que le ayuda, por ejemplo, gatear a un niño, le ayuda a desarrollarse visoespacialmente, que es la capacidad que tenemos nosotros para ubicarnos en la calle y no perderla. Entonces, eso es súper importante, por eso también es súper importante el gateo. Y también la lateralidad. Se ha encontrado que en el momento que se está desarrollando como esas actividades de desplazamiento, también se está desarrollando la lateralidad, que es la capacidad de manejar una mano o la otra o las dos, pero sí como diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, como padres, debemos motivar a los niños por medio de diferentes ejercicios, que ustedes como padres muevan las piernas, poner diversos apoyos en la casa para que si él está caminando por la casa pueda hacerla tranquilamente. También como sentarse en el piso y decirle ven para acá, moverle los juguetes, o por ejemplo actividades como píntele una línea que tenga que seguir y al final dele un abrazo. O sea, es como motivarlo. Nosotros como eso, primero lo estás estimulando y segundo lo estás motivando. Pero recuerden que esa motivación, nuestro cerebro se está desarrollando y como siendo agradable, entonces esta motivación se va a quedar quedada en mi cerebro y va a ser mucho más positivo y se va a quedar el aprendizaje para siempre. Ya a los 18 meses se espera que ya las actividades de desplazamiento todas se hayan realizado y estén afinados y ahí comienza la estimulación de ustedes como papás para que hagan actividades más complejas como subir escaleras o saltar en un pie. Entonces,
papá, no les dé pena que hagan un juego que salten, entonces primero salta la mamá, después el papá y después el bebé. A ver, ¿por qué es importante que ustedes también lo hagan? Primero porque si ustedes lo hacen, el niño los va a querer imitar. Recuerdan que siempre ustedes son el ejemplo del niño. Y segundo, el niño va a ver cómo ustedes posicionan el cuerpo para hacer esa actividad y eso también lo van a hacer ellos. Se le va a facilitar el aprendizaje de esa actividad. Ya también en esta época, a partir de los 6 meses, los bebés comienzan, en cuanto a la motricidad fina, comienzan a identificar cada uno de los dedos. Antes hacían así, ¿no? Ahora sí, y comienzan como a intentar moverlos independientemente. Y esto es fundamental porque necesitamos que haga esto. Pinza. Fundamental. Porque es fundamental que aprenda a hacer pinza. Primero porque para que pueda coger objetos pequeños. Y segundo porque es la base para poder tomar un lápiz y escribir o tomar un pincel y pintar. Fundamental. Entonces, por eso es importante que ustedes, papás, lo estimulen. ¿Cómo lo pueden estimular? Pásenle muñecos así, ustedes, con sus 2 dedos y dile, tócalo con los 2 dedos. Pásenle objetos pequeños, pero en eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Páseselo y después se lo quitan y se lo cambian por un juguete que ya sea un poco más seguro para ellos. En estos, bueno, y ya como a nivel del lenguaje, aparte del llanto, aquí ya comienzan un poco los balbuceos, los silbeos, pero estos sonidos no son al azar, es que ellos se intentan comunicar a través de eso. Entonces ya es como el prelenguaje verbal, más o menos como por decirlo así. Entonces, como papás, tenemos que responder ante sus balbuceos, estos silbeos. Ustedes respóndanle con el lenguaje normal, palabras, porque todo eso, lo que les digo, todo eso va a estimular. Aquí, si no hacemos este tipo de cosas, normalmente si el bebé como que tiene dificultades en este punto, es importante tener atención, nosotros saber entonar, porque de pronto puede haber un problema a lo largo del desarrollo del lenguaje. Pero lo que les digo, cada cerebro es diferente y nunca, nunca hay que como estresarnos, ni tampoco compararlo con otros bebés, otros hijos, cada uno es diferente. Entonces, lo que pasa aquí es que normalmente al año el niño comienza a decir su primera palabra, ¿no? Normalmente, no sé, Catalina, tú que tienes hijos, más o menos a qué edad dijeron tus hijos la primera palabra. Sí, como antes, sí, unos antecitos del año y otros despuesito. Pero lo que te digo, como hay, aquí yo siempre les hablo de edades aproximadas, porque no, pues no podemos decir otra cosa. Entonces, en el momento que el niño dice su primera palabra, vamos a pasar a otra etapa del desarrollo del lenguaje, que es el desarrollo verbal. En este momento, aquí sí va a ser fundamental que como papás comencemos a hablar claros a los niños, de manera muy, muy clara, porque ellos, aparte de que van a aprender palabras, van a aprender una correcta pronunciación, una correcta... Recalcar eso, que a veces dicen, no, el niño está ahí, él no entiende nada, no, es un ser humano ahí, completo, atento, además mucho más atento a veces que nosotros. Exactamente. Y después dicen, no, y es que me mandaron una nota como bien rara del colegio y uno es todo, si usted no está poniendo atención, hay que medir todo lo que se dice delante de ellos. Ellos están escuchando todo y ellos entienden todo. Y es preferible que ustedes les den la confianza de que le pregunten a ustedes. Por eso les digo que siempre ser como cariñosos, afectuosos, que es súper importante. Es preferible eso a que vaya a un desconocido y le pregunte cualquier cosa. Muy importante, gracias. Entonces, ya continuando, pasamos a la siguiente etapa, que es la preadolescencia. Exactamente, esa es la preadolescencia. Yo sé que es un poco exagerado, también lo dividí un poco como las etapas de Piaget del desarrollo cognitivo. Esto es a partir de los 7 años. Entonces, es lo que Piaget comienza lo que denominó las operaciones concretas. En esta etapa es que se comienza a desarrollar el pensamiento lógico. Aquí es donde comienzan a entender que las cosas tienen sentido, que hay un proceso para llegar a algo, y esto es súper importante en la parte como del ámbito educativo, sea educación en casa o educación en un colegio, ya que en estos momentos es que eso comienzan a implementar como temáticas mucho más complejas. Entonces ahorita ya no es solamente la operación, sino que la operación va junto a un problema, ¿no? Entonces ya vamos como va aumentando la complejidad, o que ya no solamente escribir una oración, sino que ya es escribir un mini texto,
o es leer un párrafo completo, ¿sí? O sea, todo eso como que se va complejizando y además como que comienzan a entender el pensamiento por objetos y hechos concretos y entienden, como que ya dejan un poco las explicaciones mágicas de, ay, esto no apareció, no, ellos ya entienden que hay una causa y hay un efecto de las cosas. ¿Listo? Entonces aquí como que esta etapa es fundamental, también aquí comienza un poco la exploración, el afine de conceptos del lenguaje, comienzan ya un poco a relacionarse, no de manera amorosa, pero sí como de amistades, comienzan a jugar más con otros niños. Entonces aquí pues esto es como lo fundamental de esta parte, que ya comienza el desarrollo del pensamiento lógico, entonces ya como que les puedes hablar de manera más clara, sentarte, ellos también se van a expresar de manera mucho más clara y ya no es como, ay, sí, todo, no. Por lo tanto, fundamental, si hay alguna situación complicada en casa, de cualquier tipo, cualquier naturaleza, explíquenle, y más si tiene 7 años en adelante, explíquenle de manera sencilla, él lo va a entender, pero es que si no se va a confundir más. Lo digo porque lo he visto como en terapias y eso, no, es que nos estamos separando, pero pues no queremos decirle yo. Pero y entonces, el niño ya entiende que le va a costar, que se va a frustrar, claro, pero ya entiende. Listo, entonces, bueno, ya con eso como que culminaríamos como esa preadolescencia y llegamos un poco a la explicación de la temida etapa, la adolescencia. A partir de los 12 años se considera que es. Y en esta etapa va a haber muchos cambios a nivel cognitivo, cerebral y social. ¿Listo? Entonces, en este caso comienza lo que denominamos, lo denomina Piaget como las operaciones concretas. En este punto, lo que buscan siempre en los adolescentes son soluciones lógicas en conceptos concretos y abstractos. Esta abstracción en un inicio les va a costar un montón, ya que se asocia a un desarrollo cerebral de las funciones ejecutivas que ahorita más adelante se les voy a explicar. Que ellos tienen la capacidad ya en estos momentos de pensar en todas las posibilidades que se tienen respecto a una misma situación y sin necesidad de tener los objetos aquí. Entonces ya en la parte educativa se comienzan a tocar temas como algoritmos, como química, perdón, que son cosas que probablemente nosotros nunca podamos ver un átomo en la vida, pero esto se lo están enseñando en el colegio, ¿no? Entonces ya como que ya pueden enseñar ese tipo que no son tan tácitas como aquí que lo puede tener, sino un pensamiento mucho, mucho más abstracto. Aquí también como que todos los aspectos, aquí ya tenemos como una base escolar de suma, resta, leer, escribir, o sea, aquí ya tenemos la base hecha de operaciones matemáticas y todos estos conocimientos se van a comenzar a combinar para lograr un objetivo. Entonces aquí ya no es solamente leer un libro, sino que aquí ya lo podemos analizar. Aquí no solamente hacer una operación matemática, es no resolver un problema, sino que en química se tiene que utilizar la suma, la resta, o sea, todos los conceptos, como que todo lo que hemos aprendido de base, se va combinando para lograr diferentes tipos de materias o diferentes tipos de conocimiento. ¿Listo? En esta etapa hay algo fundamental y es que nuestra parte del cerebro que no sé si se acuerdan al principio que les mostré esta parte. Esta es la última que se desarrolla. Bueno, en esta etapa es que se comienza a desarrollar. Esta se denomina la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es fundamental, ya que esta es la parte del cerebro que nos da la capacidad de desarrollar funciones mucho más complejas, como son la abstracción, el juicio social, la planeación, la toma de decisiones, y también ayuda a la regulación emocional. Entonces, esta regulación emocional en nuestro cerebro se da a partir del sistema límbico, una parte de nuestro cerebro que se denomina sistema límbico, y la corteza prefrontal. Entonces, esto es lo que nos da un poco la explicación de por qué a veces los adolescentes son un poco torpes, un poco impulsivos. Lo que pasa aquí es que la corteza, el sistema límbico se desarrolla primero. Él es el que se encarga como de dar las emociones, de mandar la información,
pero el que las termina de afinar y de regular es la corteza prefrontal. Entonces tenemos un adolescente que tiene unas emociones a flor de piel diciendo, pero que esta parte del cerebro todavía no sabe bien cómo controlarlas. Entonces es el impulsivo, es el arriesgado, es el que contesta mal porque en serio le cuesta. O sea, todavía esta parte del cerebro que le ayuda a afinar este comportamiento todavía no se ha desarrollado del todo y realmente termina hasta los 25 años. Así que esto lo van a tener como por mucho tiempo. Yo leía en alguna parte que la adolescencia es una etapa en la que aprenden y como la segunda oportunidad de aprendizaje más grande. ¿Eso cómo funciona? ¿Por qué se da? Bueno, a ver, lo que pasa es que eso va muy asociado con lo que te digo de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como el director de orquesta del cerebro. Entonces, aquí llega toda la información. Entonces, con lo que te digo, como esa etapa, esta segunda oportunidad para aprender, es porque aquí comienzan a juntar lo que yo te decía, como esas temáticas de esa que se da el aprendizaje, es porque esta corteza prefrontal es la que ayuda a manejar el resto como de funciones. De ella va a depender muchas cosas. En nuestro cerebro, pues cada función es diferente, pero esta corteza prefrontal tiene tantas conexiones con todas partes de nuestro cerebro que es por eso que se dice como que es la segunda etapa, como porque ayuda mucho al aprendizaje, porque se están desarrollando estas funciones y aquí también tienes la oportunidad de generar más conexiones en nuestro cerebro para fortalecer algunos fallos que de pronto haya tenido el niño. Entonces, por ejemplo, en las matemáticas, entonces es súper importante que en esta parte, ya está desarrollando esta parte, de pronto va a generar otras estrategias que le van a ayudar al aprendizaje de estas materias que antes le costaban. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y otro tema que yo miraba es el tema del riesgo, que todavía el adolescente ya tiene como una capacidad de hablarte que tú casi lo sientes adulto, pero hacen unas cosas que los adultos decimos, por Dios, ¿cómo se le pudo pasar eso por la cabeza? Y pues como que es que no les pasa. Claro, es lo que te decía. En esa parte como del lenguaje emocional, es sobre todo con decisiones emocionales, la toma de decisiones es una parte que se encarga netamente del prefrontal. Entonces, como que la parte emocional, y ellos también tienen una maduración, el resto de su cerebro está madurado, pero el que afina todo, el director de la orquesta todavía no. Entonces, tú puedes ver algo como que, sí, lo hace bien, pero después dices como, ¿qué pasó? Y es que, bueno, es que el último pasito se encargaba la corteza prefrontal y esa todavía no está totalmente desarrollada. Y también juegan en este punto, también juegan un papel muy importante las hormonas. Las hormonas aquí están así, están como una montaña. Y esos también los llevan a tomar decisiones, a tomar actitudes, también influyen bastante. Entonces eso también hace como que la adolescencia sea ese momento que es como la del burro que le llaman muchos, ¿no? Que es como, ay, Dios mío, como que quiere que va a hacer algo, pero después dice, pero ¿qué pasó? Pero es normal, es porque todavía estamos desarrollando, estamos terminando de afinar. Y eso pasa hasta los 25 años. O sea, demora bastante tiempo, a pesar de que realmente la adolescencia se toma hasta los 19 años, cerebralmente este desarrollo no termina hasta los 25. Y bueno, y esta etapa, como sabemos, también es fundamental a nivel social, ¿no? Comienza a interesarse más por las relaciones con sus pares, convirtiéndose como en su grupo de referencia, ya comienzan a tener intereses a nivel amoroso, a nivel sexual, también terminan de desarrollar su personalidad, entonces a pedir autonomía, independencia, pero como que a veces no estamos tan seguros. La mejor recomendación que yo les doy es que ustedes sean una guía para ellos. Denle la confianza, hágalos sentir tranquilos y libres para que les puedan comentar a ustedes como papás cualquier cosa. No digo que se conviertan en su amigo porque eso no es, pero sí tienen que darle la confianza para que le pregunten a ustedes, porque ustedes son los que van a guiar ese camino. Y si ustedes no dan eso, se van a ir a internet, se van a ir a los amigos y esta no es la mejor respuesta para muchas cosas. Otro tema que aparece en la adolescencia que yo leía que es a nivel del cerebro es que ellos necesitan ser distintos a nosotros, entonces empiezan esos choques padres e hijos
¿Ahí cómo funciona? Lo que pasa es más que a nivel cerebral, es cuestión de que estamos determinando desarrollar la personalidad. Y eso también tiene que ver con que su grupo de referencia son sus amigos. No sé, tú tienes una hija de 15 años y probablemente te ha pasado y es como si tú le pones a tu hija de 15 años una, no sé, es comida familiar o ir a pijamada a la casa de mis amigas, ¿qué va a preferir? Claramente la pijamada con las amigas, o sea, eso es, y es por eso como que todavía están desarrollando la personalidad y todo eso tiene que ver como que, a ver, la personalidad también, el lóbulo prefrontal es muy grande, entonces por eso se puede encargar de tantas cosas que te digo, la planificación, la toma de decisiones, las emociones, la personalidad, todo eso va en esta parte del lóbulo prefrontal. Entonces, por eso dices como que ahorita se están terminando de desarrollar esa parte, esas conexiones, entonces también tiene que ver con eso. Lo que te digo, lóbulo prefrontal, la proporción es que el lóbulo prefrontal es un poco menos de la mitad del cerebro. Imagínate, esa Wow. proporción es enorme, muy grande. Entonces, por eso es tan importante. Y es el último que se nos desarrolla, aparte. Ok, te dejo continuar. Bueno, pues ya como que ya terminamos un poco la de la adolescencia, ya terminamos el desarrollo y pues quería un poco explicar un poco cómo es el desarrollo del cerebro adulto. Pues, ¿qué aspectos a tener en cuenta? Entonces, como sabemos, el cerebro adulto pues ya se terminó de desarrollar, pero el cerebro es un músculo y hay que aclarar que está cambiando constantemente. Es cierto que más o menos aproximadamente a los 25 se termina de desarrollar, pero siempre puede seguir modificándose. Entonces, por lo tanto, el seguir aprendiendo es fundamental para reforzar esas conexiones entre las neuronas y mantener un adecuado funcionamiento de este órgano. Tenemos que agregar el mito también de que el cerebro adulto no puede generar nuevas neuronas. Es cierto que disminuye mucho como la cantidad de neuronas que nacen, pero sí siguen naciendo y por ende tenemos que seguir trabajando para que ellos generen nuevas y fuertes conexiones. Entonces, en estos casos, yo sé que uno de adulto ya tiene probablemente su trabajo, su familia, pero nunca debemos dejar de aprender. Entonces, hobbies que sean bastante útiles para el cerebro adulto va a ser fundamental. Además, este cerebro es muy modificable. Por lo tanto, cualquier conducta que tengamos, que creamos que no es correcta, se puede modificar. Aparte que nosotros ya tenemos una ventaja que no tienen los niños y es que nosotros ya tenemos la capacidad de autorregularnos y autocontrolarnos, porque eso es lo que se encarga la corteza prefrontal. Entonces vamos a sacar un poco de jugo de eso para poder quitar algunas conductas. Es decir, no pensemos, ay, no, es que yo soy así porque yo soy así desde niño, yo no lo puedo cambiar. No, tu cerebro siempre puede cambiar. Y todo eso es importante por en el momento, por ejemplo, de la crianza, que decíamos que hay conductas que a nosotros no nos beneficiaron, pero que las seguimos haciendo. Pero entonces, si somos conscientes de que a nosotros nos beneficiaron nosotros mismos, tenemos que generar ese cambio y eso sí, ese cambio se puede hacer. Tu cerebro lo puede quitar como de tu programación, pues automática, como por decirlo así. Entonces, esto va a hacer que funcione mucho mejor en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, quería hablar, pues, no sé, un poco de cómo evitar como algunos comportamientos y algunos patrones que no nos beneficiaron en la niñez. Entonces, lo primero que yo quería tocar y es que todos los padres son diferentes. Esto se traduce en que yo como madre puedo ser diferente a como era mi mamá conmigo. Es cierto que la guía principal que tenemos como para ser padres son nuestros propios padres, valga la redundancia, pero no siempre tenemos que guiarnos con ellos. Hay que entender que las épocas han cambiado, la evolución del mundo ha sido tan rápida que las necesidades están cambiando notablemente. Lo que nosotros necesitábamos de niños es muy diferente a lo que los hijos lo que nuestros hijos necesitan. Entonces, como que no, además muchas veces no contamos con las mismas condiciones socioculturales. Entonces, ¿esto a qué nos debe llevar? A entender
¿cuáles son las necesidades de nuestros hijos? ¿Qué está exigiendo la sociedad de ellos? ¿Cuáles son los valores que nosotros debemos reforzar en un mundo que actualmente está tan cambiante? Además, tener en cuenta la personalidad y debemos aprender a acercarnos a ellos, a guiarlos correctamente en su camino, encontrar cuál es la manera, pero una manera cariñosa, correcta, amorosa, agradable, no a través del regaño, del repudio, eso no va a funcionar. Por lo tanto, la motivación que nosotros mismos le demos a nuestros hijos es fundamental para criarlos, nosotros motivarlos a que sean personas, a que queremos implementar esto. Y bueno, siempre quitarle como el maltrato, el golpearlo, decirle cosas feas. Esto no va a sumar al comportamiento, no va a sumar a una crianza, más bien por ende lo puede llegar a afectar. Y de pronto, si yo fui una persona maltratada, y puede que yo no haya tenido ninguna consecuencia. Pero si ya la ciencia nos ha explicado y nos ha mostrado que el maltrato puede llegar a tener muchas consecuencias, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo evitamos? Es como mi mensaje, evitar siempre mi maltrato, eso para mí es fundamental, porque he visto últimamente muchos casos que... Gracias, María Paula. Y para cerrar, una pregunta, y es que el otro día estaba circulando un artículo que gracias a la tecnología y a las pantallas, los niños están siendo menos inteligentes que sus padres, decía el artículo. Entonces yo quisiera saber tú desde tu estudio y conocimiento de experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, lo vi. Y realmente, o sea, eso, la tecnología no la debemos ver como una amenaza, es un aliado, pero tenemos que controlarla. Obviamente, yo no digo que sea malo, ahorita, gracias a la virtualidad, es que muchos niños están pudiendo estudiar, pues porque de pronto los que tienen la fortuna de hacer homeschooling pudieron seguir con su vida relativamente normal en cuanto a sus estudios, pero los niños que asisten a un colegio pues formal, no pudieron. Básicamente ellos están ahorita en la virtualidad. Entonces, eso comenzando porque se los digo yo que he visto, realmente los niños ahorita son más pilos de lo que yo era cuando yo era niña, o sea, de eso sí, y no digo que los que yo he conocido. Hay que saber controlar, no es que sean menos inteligentes, pero de pronto sí menos imaginativos, si nosotros no implementamos lo que yo les decía, la implementación del juego, desde los primeros años de vida con ustedes es súper importante, pero no el juego en la tablet, no, es un juego libre donde se estimule la imaginación, donde se cojan objetos, entonces hay que tenerla como una aliada, pero hay que saberlo controlar y tener un equilibrio entre el uso de tecnologías y la realización de actividades sin tecnologías. Entonces, creo que es eso, es siempre un equilibrio, usarlo como un aliado. Si tu hijo le gusta jugar, búscate que juegos, limítale el tiempo del juego, claramente, y búscale juegos que le enseñen algo, o sea, si me entiendes, como buscar, utiliza como tu aliado y no como tu enemigo, pues. Muchas gracias, María Paula, por toda tu generosidad y tu conocimiento. ¿Quisieras dejar algunas palabras finales? Bueno, como palabras finales, es como padres tenemos siempre la responsabilidad de estimular a nuestros hijos, acompañarlos y darles como que su lugar seguro sea la casa, seamos nosotros. Nosotros somos la mejor guía porque los queremos. Entonces creo que como papás, yo no soy mamá, pero espero serlo algún día. Siento que, y lo digo también por mi mamá, siento que como papás sí logramos tratar con cariño, con amor, motivándonos, siendo agradecidos. Eso va a ser fundamental porque va a ayudar a que tu hijo confíe en ti y que tú seas la guía y no internet, como es la gran amenaza ahorita, o los amigos, sino tú. Y eso comienza desde bebés. Y también quiero dejar algo importante, y es que el papá sí o sí se tiene que involucrar en la crianza, pero desde chiquitos, desde que lo alce, que lo cambie, que eso no solamente lo tiene que hacer la mamá, porque no solamente porque es su labor, no, o sea, siento que eso hay que equilibrarlo, y segundo, porque a través de eso tú vas a generar una conexión con tu hijo,
que ahorita en las situaciones las familias se separan, pero que tu hijo siempre sepa que estás aquí. De pronto, si se separan o si ya no están, es importante, o sea, que sepa que también cuenta con el papá. Para mí eso es fundamental como palabras finales. Muchas gracias. Seguiremos en contacto y muchas gracias a todos por escucharnos. Continuamos con nuestro congreso, ampliando todo este conocimiento sobre nuestros hijos. Gracias. Bueno, chao.